Los miembros de la administración estaban incapacitados para tener encomiendas, la tenían prohibido. Así se marcaba, por ejemplo, en la Ley 9 del título octavo del libro sexto del tomo segundo de la recopilación de leyes de Indias, dirigida concretamente a los alcaldes ordinarios. El amplísimo cuerpo legal que constituye las leyes de Indias abarca todas las facetas de la vida y todos los ámbitos de los súbditos. Así, el 2 de diciembre de 1563, Felipe II ordena que los indios no sean enviados a trabajar más allá de 10 leguas de su casa y que el tiempo de ida y vuelta sea atendido como de trabajo. Estas leyes lo eran para todo el imperio, pero si bien entendemos la economía como una unidad en lo histórico y en lo geográfico, no es menos cierto que tenían sus particularidades en los distintos territorios y que existieron hitos que son destacables. Tal vez el que merece mayor atención es el protagonizado en 1603 por el gobernador del Río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, quien promulgó unas ordenanzas aprobadas por Felipe III que acabarían siendo el origen de las misiones jesuitas y franciscanas del Paraguay y que forman parte del corpus del derecho de Indias. Como continuación a esa legislación, también son destacables las ordenanzas de Francisco de Alfaro, visitador, que en 1612 declaró libres de la encomienda a los indios convertidos por los jesuitas. Estas ordenanzas tienen reflejo en las leyes de Indias y en las mismas, entre otros, se ordenan los siguientes extremos. Supresión del servicio personal de los pueblos originarios. Prohibición del traslado de los aborígenes fuera de sus reducciones. Libertad del indio para elegir patrón y periodo de servicio. El impuesto a los indios como vasallos de la corona se estipulaba en una tasa anual de 6 pesos o bien 36 reales que podían ser abonados con productos de la tierra o con manufacturas. Se animaba a la formación de pueblos indígenas regidos por un alcalde de la misma etnia. Se ordenaba que ninguna india pudiera salir de su pueblo a criar hijo de español teniendo el suyo vivo. Eso está en la recopilación de Indias, en el tomo segundo, libro sexto, título 18. Al respecto de esta legislación hay que hacer al menos una salvedad, y es que los caciques estaban no desde estas ordenanzas, sino desde el principio de las encomiendas exentos del tributo. Y a esa exención se sumaban quienes se titulaban parientes del cacique, lo que comportaba no pocos abusos. Pero para que no hubiera lugar a dudas y obviando esa costumbre, Felipe III señalaba: nuestra voluntad es que la prohibición del servicio personal se entienda no sólo de las encomiendas que se hicieren, sino de las hechas hasta ahora, y ordenamos que las hechas ahora sean de indios tributarios como lo son los demás de nuestras Indias. No se limitaban los caciques a tener prerrogativas sobre el resto de la población, sino que cumplían un rol fundamental al ser miembros destacados de su comunidad, conocedores de las peculiaridades de cada caso, y eran ellos quienes, de conformidad con el encomendero, asignaban el servicio de cada encomendado. Pero es que además las visitas a las que periódicamente estaban sometidas las encomiendas estaban abiertas y obligadas a todos los miembros de la comunidad indígena, y en ellas, ante una autoridad real, el visitador, todos debían exponer las quejas que pudiesen existir, desde el cumplimiento de los plazos de servicio hasta el trato recibido o los servicios extraordinarios a que se hubiesen visto sometidos, así como el incumplimiento de cualquier formalidad. En ese sentido, las quejas más comunes consistían en que no se respetaban los días festivos o que los encomenderos los retenían más tiempo del estipulado. Un derecho que, por cierto, en 2018 y en 2018 porque eso está escrito en 2018, y en 2023 no tienen los trabajadores españoles. Tras la exposición de quejas, debían los encomenderos defender su postura ante el visitador, debiendo llevar, si el caso lo requería, testigos que avalasen su defensa. A título de ejemplo de lo que venimos refiriendo, silba lo acaecido en la provincia de Corrientes, en las encomiendas de Itatí, a mediados del siglo XVII, donde de los 15 encomenderos visitados, 9 resultaron con acusaciones por parte de sus indios, y uno debió responder al visitador por no haber declarado en la visita un grupo de indios forasteros a su cargo. Todos respondieron con notas de descargo.
9 de ellos recibieron multas por parte del funcionario y solo uno fue absuelto de los cargos, el capitán Pedro Gómez de Aguiar. Los castigos a los beneficiarios acusados de cometer irregularidades fueron por lo general en esa visita multas que variaban de acuerdo a la gravedad de la falta. Las leyes juzgaban así entre dos posiciones. La primera era la voluntad manifiesta de acabar con el sistema de encomienda y la segunda la imposibilidad material de aplicar ese principio, dadas sus peculiares circunstancias en las comunidades que acababan de incorporarse a la comunidad hispánica. Ante esa tesitura llegó a aprobarse una tercera salida, que consistía en que las encomiendas no estuviesen gobernadas por particulares. Al fin, esa era la tendencia que marcaban las ordenanzas de Alfaro, y esa política sería la que se aplicaría desde ese momento hasta la total liquidación del sistema de encomienda el año 1718, periodo en el que los indios de encomienda fueron transformados en indios de resguardo, que seguían viviendo en sus lugares de origen y pagaban a la monarquía directamente los impuestos que anteriormente cobraban los encomenderos. No obstante, en algunos territorios del Paraguay y del Río de la Plata se mantuvo en vigencia e incluso se realizaron nuevas concesiones. Pero eran los últimos estertores de la encomienda. Era el golpe de gracia que finalmente pondría el punto final a una estructura medieval que había cumplido sus objetivos de municipalización, que había servido a unos objetivos de mayor rango, pero que a la postre era obsoleta desde el momento de su aplicación en América. Y significaba un argumento para que la gran traición, la venta de a los intereses europeos, cuajase definitivamente en el espíritu de quienes por fin se veían privados de unos beneficios que otorgó, pero nunca quiso otorgar, la monarquía hispánica. En este punto podemos preguntarnos si la institución de la encomienda fue útil para todos y la respuesta parece ser afirmativa. La encomienda sirvió para traspasar conocimientos y aprovechar mejor los recursos en beneficio de todos. También es cierto que los abusos nublan considerablemente el objetivo, pero queda manifiesto por el devenir de las leyes que la corona nunca dejó de perseguir a quienes infringían una legislación manifiestamente dirigida a la defensa de los indios. Y la utilidad que de la misma tuvieron los indios parece manifiesta, pues con ella se consiguió, entre otras cosas, introducirlos en los medios de producción para ellos novedosos y para todos difíciles de llevar a cabo cuando la población se negaba a trabajar, lo que no es difícil de entender dadas las abismales diferencias existentes entre lo que hasta la fecha habían conocido de subsistencia. Y en el terreno cultural nos encontramos con el mismo resultado, pues la adopción de elementos culturales hispánicos no supuso para los indios la pérdida de su naturaleza ni de su identidad, sino de adaptación y de asunción como propios de multitud de conceptos que no se oponían a lo que sencillamente desconocían, sino que recibían como un aporte más. Conceptos como urbanismo, edificios, modos de comer, y todo fue merced a la integración y a la prosperidad de las comunidades municipalizadas y semiautónomas. Por otra parte, no está mal recurrir a la opinión de un mestizo, Garcilaso de la Vega, que vivió en primera persona la situación. Dice Garcilaso: y esto lo dicho porque en estos collas y en todos los más valles del Perú, que por ser fríos no eran tan fértiles y abundantes como los pueblos cálidos y bien proveídos, mandaron que, pues la gran serranía de los Andes comarcaba con la mayor parte de los pueblos, que de cada uno saliese cierta cantidad de indios con sus mujeres, y estos tales, puestos en las partes que sus caciques les mandaban y señalaban, labraban los campos en donde sembraban lo que faltaba en sus naturalezas, proveyendo con el fruto que cogían a sus señores o capitanes, y eran llamados mitimaes. Hoy día sirven y están debajo de la encomienda principal y crían y curan la apreciada coca, por manera que, aunque en todo el collao no se coge ni siembra maíz, no les falta a los señores naturales de él y a los que quieran procurar con la orden ya dicha, porque nunca dejan de traer cargas de maíz, coca y frutas de todo género y cantidad de miel. Garcilaso.
Y es que desde el momento del descubrimiento la función principal de la corona fue la protección del indio. No es de extrañar así que cuando era preciso y en concreto en el siglo XIX, las guerras separatistas fuesen llevadas a cabo por criollos, encomenderos y por ingleses. Los indios respondieron a favor de quienes les protegía. Y no es para menos, ya que eran tan vasallos como los habitantes de cualquier otro reino. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.